Bueno, profes, nos encontramos de nuevo en este espacio de encuentro, los profes de las práctica 2 de las distintas carreras de formación docente, pero bueno, esta vez en otro ámbito, en este espacio de la escuela, para seguir, como siempre que venimos haciendo en este espacio de la práctica, debatiendo, poniendo en discusión, poniéndonos de acuerdo en cómo seguimos este proceso de trabajo con los estudiantes de este espacio curricular. Pero bueno, esta vez nos convoca un texto de Karina Kaplan, que lo elegimos porque bueno, creemos que Karina Kaplan resume muy bien ahí en este artículo, en muchos otros, pero en este particularmente, el lugar que ocupa la escuela como proceso de inclusión, como dando respuesta a la inclusión. Y entonces nos pareció interesante poder tomar este texto con ustedes, los estudiantes, para seguir pensando en nuestra tarea docente, el lugar de la escuela, nuestros proyectos y cómo seguimos en este espacio de la práctica. Karina Kaplan es argentina, es contemporánea, es licenciada y profesora en Ciencias de Educación para la UBA, magíster en Ciencias Sociales y Educación por Flaxo Argentina, profesora concursada en las cátedras de Sociología de la Educación de la UBA, investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, autora de numerosos libros, artículos sobre desigualdad educativa, fracaso escolar, trayectorias estudiantiles, educación y subjetividad, escuela media, violencia en la escuela y muchísimos temas más. Ya hemos leído otros textos de esta autora, hemos subido en la página de Facebook algunos artículos, pero bueno, la idea ahora es hacer una charla, compartir entre nosotras el texto. ¿Les parece? ¿Cuál sería la idea central que nosotros deberíamos retomar con los estudiantes? A mí me pareció re interesante, digo, los interrogantes que inicia, ¿no? Con que inicia el texto, porque bueno, ahí se está preguntando justamente qué lugar ocupa la escuela, si puede ser pensada como un espacio de resistencia o si, como dicen muchos otros autores, continúa reproduciendo justamente los mecanismos de relegación que ya son propios de la sociedad, ¿no? Me parece que ese interrogante nos ayuda a pensar cómo la autora estructura el resto del texto. Sí, ella habla de trayectorias escolares, ¿no? Y cómo esas trayectorias van afirmando o no la autoestima del estudiante, que ella después habla de autovalía en realidad. Sí. Cómo las trayectorias sociales, es decir, este lugar de origen, que es un lugar de origen desigual, porque tenemos estudiantes que, bueno, en el ámbito de la sociedad hay una distribución desigual del capital cultural y del capital material y simbólico, sí. Y eso acarrea, digamos, unas trayectorias sociales que a su vez se van como a veces concatenando con trayectorias escolares, donde en vez de fortalecer la autovalía social, se va como disminuyendo esa autovalía, ¿no? Sí, en un momento menciona esto de llegar a excluirse subjetivamente aquello que ya objetivamente fue excluido, que precisamente tiene que ver con esto de cómo hacemos nosotros como sujetos de excluir o no a estos sujetos que forman parte de nuestras escuelas, ¿no? Y el rol fundamental que ocupa el docente, ¿no? Sí. En esta institución, el de posibilitar y el de favorecer esta trayectoria escolar de los alumnos y pensarlos o repensarlos como alguien singular, no alguien al que se lo puede escuchar más allá de sus condiciones físicas, culturales, sociales y demás, y proyectar. Sí, me parece que ahí no se nos tiene que correr del eje porque digo, como la autora reitera esta idea de que generalmente son los sectores populares quienes sufren en mayor medida estos procesos de exclusión. Sin embargo, cuando la autora desarrolla la idea de autovalía, que tiene que ver con estas ideas que los propios sujetos nos construimos sobre nosotros mismos, estos procesos son para todos los sujetos, sea cual sea la clase social de la cual provengan, ¿no? Y que no siempre son los sectores populares los que solamente se ven
atravesados por estos procesos, ¿no? Y Me parece que ahí... Exacto, y esa autovalía se ve disminuida porque hay marcas que la escuela va dejando a través de los lenguajes que se usan, los distintos etiquetamientos, que van dejando marcas, ¿no? Y que van justificando el fracaso escolar desde la imposibilidad que tienen de aprender los estudiantes. También habla esto de modificar el discurso del docente en cuanto a esa estigmatización o ese pensamiento del alumno que no tiene nada que ver por ahí con la realidad o con la adquisición de saber o el modo que puede aprender. Claro, y discúlpame, Sonia, me parece que lo importante es cómo los docentes o la institución se posicionan, ¿no? Frente a estos condicionamientos a veces sociales o de vulnerabilidad o de no oportunidades que a veces tiene el estudiante, y esto lo toma como una posibilidad, ¿sí? Para poder ofrecer más, para poder democratizar la enseñanza, democratizar la escuela, dice ella, ¿no? De poder ofrecer más y mejor a aquellos que están más desfavorecidos, o esto es visto por la escuela como una imposibilidad y algo que perturba y que limita. Parece que ahí está, ¿no? El desafío de cómo es visto esto. Cuando está vista como una imposibilidad, el sujeto, en vez de rebelarse contra este señalamiento de que no, ustedes no son capaces, el sujeto lo toma como que es válido y tiene un autojuzgamiento muy profundo sobre su... y justifica el mismo que el fracaso escolar fue por el mismo, porque esto no es para María Bourdieu, esto no es para nosotros, ¿no? Bueno, yo no puedo, yo soy burro, yo en mi casa ninguno sabemos estudiar, ninguno hemos terminado el secundario, nosotros no somos para esto. Porque justamente estos procesos de estigmatización o etiquetamiento, en el propio desarrollo de estos procesos, los sujetos van construyendo una idea de sí mismos, culpabilizadora, pero además invisibilizan que esas ideas han sido construidas socialmente, ¿no? Pero se invisibiliza la arbitrariedad de esa imposición, ¿no? Se culpabiliza al sujeto, ¿no? Y lejos de culpabilizar o responsabilizar a las decisiones políticas, sociales, culturales, económicas que han llevado, que llevan a los sujetos del contexto a pasar por esa situación, ¿no? Y entonces ahí donde creo que la escuela, y uno hablando con los estudiantes, digo, en el nivel que sea, en la modalidad a nivel de niños, escuela primaria, nivel inicial, secundaria, cómo nos posicionamos como institución frente a estos estudiantes, frente a todos. Bueno, eso es lo que se pregunta ella. Esto es lo que pasa con esta escuela que reproduce esas desigualdades de origen en desigualdades escolares, ¿sí? Pero ella se pregunta también, bueno, ¿cuáles serían las condiciones institucionales que podrían garantizar que la escuela fuera un lugar de una segunda oportunidad? Y una de las cosas fundamentales que me gustó mucho leer es el valor que tiene que la escuela y sus actores, los docentes, conozcan y reconozcan cuál es la realidad sociocultural y económica de sus estudiantes, pero no para estigmatizar más o para ya determinar, bueno, en estas condiciones no vamos a esperar mucho de ellos, o en un momento habla de diagnosticar, no es condenar, me encanta, sino el reconocimiento, y en ese reconocimiento ahí está la eficacia simbólica de la escuela al revés, no para dejar marcas disminuyendo esa autovalía, sino todo lo contrario. Tomarlo como un punto de partida, ¿no? Sí, incluso habla de la comprensión genética de los alumnos, que es un concepto que está bueno, que es interesante porque tiene que ver con el conocimiento de las identidades de los sujetos que están ahí, y tienen que entender el modo de ver, de pensar, de hablar, de diálogo, para ponerse en el lugar de ese otro, y hacer posible estos nuevos horizontes, estas segundas oportunidades, comprendiendo qué le pasa a ese otro. Y de alejándose de estos determinismos, ¿no? Ella dice, bueno, sin caer en un determinismo biológico, no puede por su propia inteligencia que no tiene, genética, claro, o un determinismo más de tipo ambiental que tiene que ver con lo cultural o lo social. Sí, esas condiciones no pueden. La autora básicamente está en oposición a este tipo de, lo que Bourdieu llama el neodarwinismo social. ¿no? A mí me parece que a lo largo del texto la autora va como
todo el tiempo pivoteando entre esta idea del fracaso escolar como condición, como resultado de las condiciones individuales entre los sujetos y sus familias, y el fracaso escolar desde la mirada de las condiciones institucionales que lo producen, lo generan, lo permiten o lo niegan, ¿no? Me parece que ahí está... Y para esto habría que interpelar los mecanismos más duros que tienden a reproducir esas desigualdades, que sería la naturalización de las desigualdades. Ella en un momento habla de diferencias, pero se refiere no a las diferencias deseables, que son las subjetivas de cada individuo, sino a las diferencias en cuanto a desigualdades en la distribución de ese social, capital, la distribución social del capital, social, material, cultural y simbólico, ¿no? Y también en cuanto a los mecanismos de estigmatización, donde hay dos categorías muy fuertes. Hay de estigmatización que son el alumno pobre y el alumno inteligente, ¿no? Y ahí también yo vuelvo al tema docente, siempre el tema docente, ¿no? Y la función de la escuela, y hablo un poco de que los niños de clase media con su familia toman la escuela como una continuidad, toda esa trayectoria que se va, la trayectoria escolar. En cambio, los niños de situaciones más vulnerables, la escuela es como un ámbito especial al que van, porque muchas veces, por primera vez, algo desconocido, pero donde a mí me da la sensación de sentir ese confort, ese acompañamiento, que mejor me da otra mirada, en otro lugar no lo encuentren. La escuela como un espacio de integración social y de filiación, ¿no? Esto de enlazarnos. Bueno, la filiación, esto ya no es de esa autora, pero tiene que ver, supone, y viene el psicoanálisis, tiene que ver con una posibilidad de inscripción y también de reconocimiento. Entonces, en ese reconocimiento es imposible si no hacemos ese diagnóstico, pero ese diagnóstico que no está, digamos, determinando el fracaso, sino que lo está reconociendo al otro y de esa forma enlazando. Sí, digamos, uno podría como pensar y en una escuela, sea la que fuese, una escuela, uno lo deseable, una escuela que aloje, que reciba, que hospeda, a las palabras de algún otro autor, que hospeda en el sentido de si no importa de dónde vengas, quién sos, de dónde vengas, qué tenés, si no está en la escuela te está esperando, tiene cosas para ofrecerte y vemos cómo lo recorremos, ¿no? Pero me parece que es eso lo que uno apunta a una escuela con esas características. Hay una autora, no me acuerdo si es Frigerio Duchaski, no me acuerdo dónde lo leí, que dice que justamente la escuela es ese lugar que debería permitir que la experiencia subjetivante acontezca, ¿no? Que una experiencia subjetivante acontezca, que surja, que... Bueno, me dice una escuela que pueda paliar, y a mí me gustó una frase que decía acompañar el sufrimiento social de su alumno. No como ponerse a la par y decir, bueno, pensar en el otro, pero estar, o sea, no solamente pensarlo, sino acompañar no es decir, pobrecito, necesitamos el lugar del otro. No, al contrario, pensar desde allí como la transmisión, la enseñanza, es el modo en que la educación puede construir esta experiencia subjetiva, ¿no? Y abrir a otros horizontes. Y esta transmisión está garantizando también estas filiaciones, ¿no? Y ahí me gustó mucho cómo se refiere en relación a esto, la autora en relación a los procesos de biografización que tiene y de subjetivación que tiene que lograr la escuela, ¿no? Y eso va por canales de transmisión, que tiene más que ver con los gestos, ¿no? Con los silencios, con la manera en que yo me alegro frente a un hecho, o no exploto frente a otro, o no me siento horrorizada frente a otro. Entonces todos esos gestos van generando esos procesos y más los procesos de nombrar a los estudiantes y de narrarlos. Incluso menciona eso de estar alerta de esos discursos y prácticas inconscientes, digo, que me parece interesante con este tema de la transmisión, digo, estas cosas que no somos conscientes porque etiquetas tenemos todos, pero me parece que lo interesante por ahí es hacerlos visibles, hacerlos formar parte de nuestro consciente para poder modificarlo y transformarlo y hacer posible otro tipo de prácticas. Exacto. Digo, volviendo, para retomar el texto, recién Caro decía, bueno, había que discutir para poder justamente desnaturalizar estos procesos que generan el fracaso, discutir algunos mecanismos, ¿no? Caro decía
la naturalización de las desigualdades que tienen que ver con el capital cultural, los mecanismos de estigmatización, y Kaplan plantea un tercer elemento en esa misma línea que tiene que ver con también poner a discutir las concepciones de inteligencia. Sí, ¿No? Me parece que se completarían ahí los tres argumentos que desarrolla la autora para poder, bueno, ayudarnos a ver cómo desnaturalizamos. En relación a eso, a mí me gustó ese relato que trae de Camus, ¿no? Donde cuenta, ¿no es cierto?, un poco la historia, Camus, de que él cuando le dan, el escritor Albert Camus, que logra el premio Nobel, entonces en ese momento él recuerda quiénes fueron esos otros significativos que permitieron que él, siendo un alumno pobre de una escuela pobre, pudiera llegar a lo que llegó, ¿no es cierto? Pero justamente de lo que se corre, y tiene mucho cuidado Kaplan, es de no caer en yo diría, no dice ella, pero yo no diría esta meritocracia, ¿no? Lo ha logrado porque se esforzó, claro, o porque es ampliamente más inteligente, porque es Camus, que el resto, ¿no? Entonces, tuvo un otro, ¿no?, que lo acompañó. Exacto, él, Camus, en su propio relato, está diciendo, no es porque yo haya sido más inteligente, sino que hubo un otro que lo ayudó, que habilitó y que confiaba en nosotros, éramos alumnos pobres, una escuela pobre, y nos contagiaba el hambre por el descubrimiento, ¿no? Y Eso se es habla, maravilloso. ahí habla también de transmitir esto de los alumnos dignos de poder descubrir ese mundo. Él creía hay un maestro que todos eran exacto, dignos. Exacto. En relación con eso, digo, estaba mirando el artículo este que compartimos de Kaplan en el Facebook, el que se llama La desigualdad social y educativa no se aloja en el cerebro, y en una parte de la entrevista, que justamente le pregunta por la meritocracia, Kaplan dice: basar toda la educación en el esfuerzo individual me parece muy lastimoso, porque hay muchos niños de sectores populares que se esfuerzan y sin embargo no tienen éxito en la sociedad. Pueden tener un 10 en la escuela, pero luego terminan ocupando la escala más baja en el mercado laboral. Quiere decir que la meritocracia y el esfuerzo no son suficientes para una sociedad que distribuye los bienes educativos y laborales en forma desigual, ¿no? Volvemos a esto, que tiene que ver con algunas condiciones materiales objetivas que son propias de la estructura social. Y finalmente yo lo que creo es que ella habla de una escuela democrática, de avanzar hacia una escuela democrática que justamente reconozca en el sentido profundo, ¿no?, que tiene eso de poder conocer en profundidad el contexto, la cultura, los gustos, poder conocer cuáles son las inquietudes, las expectativas de sus estudiantes y correrse de estas estigmatizaciones, tanto del alumno inteligente como del alumno pobre, y tener esta vigilancia, ¿no?, de los discursos que nos atraviesan, a veces inconscientes, ¿no?, que implican un trabajo en colectivo, porque no es el voluntarismo de un profesor, sino discutirlo. No, pero como docentes populares, ¿no?, docentes para todos. Y el docente individual y el docente colectivo. ¿No? Porque me parece que también nos ayuda a pensar en términos institucionales. Claro, es un motivo de decir, ¿no? Me parece que ese es el mayor desafío, ¿no? Porque más allá de las voluntades individuales, de la mirada de cada docente, también es cómo desde los espacios de gestión o cómo desde lo institucional, digamos, se piensa en la escuela y cómo se trabaja con el colectivo docente para ver cuál es la escuela que se quiere, qué lugar se le da a los estudiantes, sobre todo con los adolescentes o escuelas de sectores más populares y demás, donde, bueno, mucho de esto a veces se padece el tránsito por la escuela, ¿no? Y la escuela genera estos procesos de exclusión, justamente reproduciendo esto de lo social, y creo que ahí, bueno, ya dirigiéndose a los estudiantes, creo que esa es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Poder problematizar todo el tiempo, poner en discusión, que todo sea cuestionable, no en el sentido de la crítica, sino en el sentido de seguir pensando, ¿no? Seguir pensando, de hecho nosotros lo seguimos haciendo, lo seguimos cuestionando desde nuestras prácticas particulares de cada una, en nuestras prácticas acá en el instituto, seguimos pensando y buscando la manera de problematizar nuestras prácticas, no quedarnos en la queja o en la crítica, sino de poder teorizar y que los autores, en este caso elegimos a Kaplan, pero hay muchos más, que los autores nos ayuden a pensar, que es un poco lo que también les pedimos a
a ustedes cuando arman sus análisis de las escuelas, cómo los autores nos ayudan a explicar, a pensar, a justificar, a fundamentar las cosas. Y a comprender Y a sin condenar, sin condenar, ¿no? exactamente, a comprender sin condenar. Me gustó esa frase. ¿Quieren que lea la frase esa que les leí hace un ratito antes de que empezáramos? ¿No? Bueno, Me parece que el de Señales Señales de Vida es la introducción del libro de donde tomamos las escenas que usamos en el primer taller integrador. Bueno, pero la introducción es el prólogo, que no es de Teresa Punta, es de María Emilia López, pero bueno, hablando de la igualdad, acá la autora toma a su vez una cita de Diego Tatián y dice que como idea filosófica la igualdad se opone al privilegio pero no a la excepción, a la desigualdad pero no a la diferencia, a la indiferencia pero no a la inconmensurabilidad, a la pura identidad cuantitativa que torna equivalentes o intercambiables a los seres pero no a las singularidades irrepresentables. Me parecía que tiene que ver también con lo que veníamos charlando.